Bueno, vamos a leer entonces hoy capítulos 8, 9 y voy midiendo el tiempo para ver si agrego el 10. Capítulo 8, la expedición. Este capítulo es un poco más denso porque, bueno, se meten en la selva y, bueno, espero que se acuerden lo que veníamos leyendo, ¿no? Se van a buscar las bestias o la bestia, no sabemos. Y acá en el capítulo anterior, Alex tiene así como una cosa medio mística, donde se encuentra con su animal, que es el jaguar negro. Y Nadia como que se lo toma todo muy normal, como siempre. Bueno, en la expedición van a llevar a Nadia. Sí, se acuerdan que LeBlanc no quería saber nada y finalmente Kate la contrata para que le lleve las cosas diciendo que le dolía la espalda. En realidad es un verso para llevarla a Nadia. Y que la doctora Mayra Torres también va a ir, pagado por la Organización Mundial de la Salud. Ella tiene que ir a vacunar a los indios porque hay un peligro muy grande de que los indios se contagien algún tipo de enfermedad. Y los chicos habían escuchado a Mauro Carias y al y al soldado Ariosto que tienen un plan para exterminar a los indios. No sabemos cuál es. Y que además, me olvidé que les iba a decir. Que tienen un infiltrado. No sabemos quién es. ¡Chan! Nuevamente el grupo se encontró navegando río arriba. Esta vez iban 13 adultos, dos niños en un par de lanchones de motor, ambos pertenecientes a Mauro Carías, quien los había puesto a disposición de Leblanc. Acuérdense, Mauro Carías fue el que tuvo. Esperen que voy a apagar el WhatsApp web, así no me está interrumpiendo cada dos por tres. Acuérdense que Mauro Carías este, era el que había arreglado para que viniera la expedición, porque los está usando para esta idea de eliminar a los indios para poder, eh, nada, explotar la selva. Chan. Ahora Gary y el capitán Ariosto, que nadie le había traducido. Kate escuchó con atención. No. Alex esperó la oportunidad para contarle en privado a su abuela el extraño diálogo entre Mauro Carías y el capitán Ariosto que nadie le había traducido. Kate escuchó con atención y no dio muestras de incredulidad como su nieto había temido. Por el contrario, pareció muy interesada. No me gusta Carías. ¿Cuál será su plan para exterminar a los indios? Preguntó. No lo sé. Lo único que podemos hacer por el momento es esperar y vigilar, decidió la escritora. Lo mismo dijo Nadia. Esa niña debiera ser nieta mía, Alexander Chan. El viaje por el río era similar al que habían hecho antes desde Manaus hasta Santa María de la Lluvia, aunque el paisaje había cambiado. Para entonces el muchacho había decidido hacer como Nadia, y en vez de luchar contra los mosquitos empapándose en insecticida, dejaba que lo atacaran, venciendo la tentación de rascarse. También se quitó las botas cuando comprobó que estaban siempre mojadas y que las sanguijuelas lo picaban igual que si no las tuviera. La primera vez no se dio cuenta hasta que su abuela le señaló los pies. Tenía los calcetines ensangrentados. Se los quitó y vio a los asquerosos bichos prendidos de su piel hinchados de sangre. No duelen porque inyectan un anestésico antes de chupar la sangre, explicó César Santos. Luego le enseñó a soltar las sanguijuelas quemándolas con un cigarrillo para evitar que los dientes quedaran prendidos en la piel, con riesgo de provocar una infección. Este método resultaba algo complicado para Alex porque no fumaba, pero un poco del tabaco caliente de la pipa de su abuela tuvo el mismo efecto. Era más fácil quitárselas de encima que vivir preocupado por evitarlas. Desde el comienzo, Alex tuvo la impresión de que había una palpable tensión entre los adultos de la expedición. Nadie confiaba en nadie. Tampoco podía sacudirse la sensación de ser espiado, de que había miles de ojos observando cada movimiento de las lanchas. A cada rato miraba por encima de su hombro, pero nadie lo seguía por el río. Los 5 soldados eran caboclos nacidos en la región. Matue, el guía empleado por César Santos, era indígena y le servía de intérprete con las tribus. El otro indio puro era Caracahue, el asistente de Leblanc. Según la doctora Mayra Torres, Caracahue no se comportaba como otros indios y posiblemente nunca podría volver a vivir en su tribu. Entre los indios todo se compartía y las únicas posesiones eran las pocas armas o primitivas herramientas que cada uno pudiera llevar consigo. Cada tribu tenía un yabono, una gran choza común en forma circular, techada con paja y abierta hacia un patio interior. Vivían todos juntos, compartiendo desde la comida hasta la crianza de los niños.
Sin embargo, el contacto con los extranjeros estaba acabando con las tribus. No solo se les contagiaban enfermedades del cuerpo, sino también otras del alma. Apenas los indios probaban un machete, un cuchillo o cualquier otro artefacto metálico, sus vidas cambiaban para siempre. Con un solo machete podían multiplicar por 1000 la producción de los pequeños jardines donde cultivaban mandioca y maíz. Con un cuchillo, cualquier guerrero se sentía como un dios. Los indios sufrían la misma obsesión por el acero que los forasteros sentían por el oro. Caracaue había superado la etapa del machete y estaba en la de las armas de fuego. No se desprendía de su antigua pistola. Alguien como él, que pensaba más en sí mismo que en la comunidad, no tenía lugar en la tribu. El individualismo se consideraba una forma de demencia, como ser poseído por un demonio. Caracau era un hombre hosco y lacónico, y solo contestaba con una o dos palabras cuando alguien le hacía una pregunta ineludible. No se llevaba bien con los extranjeros, con los caboclos ni con los indios. Servía a Ludovic Leblanc de mala gana, y en sus ojos brillaba el odio cuando debía dirigirse al antropólogo. No comía con los demás, no bebía una gota de alcohol, y se separaba del grupo cuando acampaban por la noche. Nadia y Alex los sorprendieron una vez, escarbando el equipaje de la doctora Mayra Torres. Tarántula, dijo a modo de explicación. Alexander y Nadia se propusieron vigilarlo. Chan, Caracas y sospechoso. A medida que avanzaban, la navegación se hacía cada vez más dificultosa, porque el río solía angostarse, precipitándose en rápidos que amenazaban volcar los lanchones. En otras partes el agua parecía estancada y flotaban cadáveres de animales, troncos podridos y ramas que impedían avanzar. Debían apagar los motores y seguir a remo usando las pérdidas de bambú para apartar los escombros. Varias veces resultaron ser grandes caimanes que, vistos desde arriba, se confundían con los troncos. César Santos explicó que cuando el agua estaba baja aparecían los jaguares y cuando estaba alta llegaban las serpientes. Era un lugar divino. Vieron un par de gigantescas tortugas y una anguila de metro y medio de largo, que según César Santos atacaba con una fuerte descarga eléctrica. La vegetación era densa y desprendía un olor a materia orgánica en descomposición, pero a veces al anochecer abrían unas grandes flores enredadas en los árboles, y entonces el aire se llenaba de un aroma dulce a vainilla y miel. Blancas garzas los observaban inmóviles desde el pasto alto, que crecía a orillas del río. Por todos lados había mariposas de brillantes colores. César Santos solía detener los botes entre los árboles, cuyas ramas se inclinaban sobre el agua, y bastaba estirar la mano para coger sus frutos. Alex nunca los había visto y no quiso probarlos, para variar, pero los demás saborearon con placer. En una oportunidad el guía desvió la embarcación para cosechar una plata que, según dijo, era un estupendo cicatrizante. La doctora Mayra Torres estuvo de acuerdo y recomendó al muchacho americano que frotara la cicatriz de su mano con el jugo de la planta, aunque en realidad no era necesario porque había sanado bien. Apenas le quedaba una línea roja que nada le molestaba. Kate Colt contó que muchos hombres buscaron en esa región la ciudad mítica del Dorado, donde, según la leyenda, las calles estaban pavimentadas de oro y los niños jugaban con piedras preciosas. Muchos aventureros se internaron en la selva y remontaron el Amazonas y el río Orinoco, sin alcanzar el corazón de este territorio encantado, donde el mundo permanecía inocente, como en el despertar de la vida humana en el planeta. Murieron o retrocedieron, derrotados por los simios, los mosquitos, las fieras, las enfermedades tropicales, el clima y las dificultades del terreno. Se encontraban ya en territorio venezolano, pero allí las fronteras nada significaban. Todo era el mismo paraíso prehistórico. A diferencia del río Negro, las aguas de estos ríos eran solitarias. No se cruzaron con otras embarcaciones, no vieron canoas ni casas en pilotes, ni un solo ser humano. En cambio, la flora y la fauna eran maravillosas. Los fotógrafos estaban de fiesta. Nunca habían tenido al alcance de sus lentes tantas especies de árboles, plantas, flores, insectos, aves y animales. Vieron loros verdes y rojos, elegantes flamencos, tucanes con el pico tan grande y pesado que apenas podían sostenerlo en sus frágiles cráneos, centenares de canarios y cotorras. Muchos de estos pájaros estaban amenazados con desaparecer, porque los traficantes los cazaban sin piedad para venderlos de contrabando en otros países. Los monos, de diferentes clases, casi humanos en sus expresiones y en sus juegos, parecían saludarlos desde los árboles. Había venados, osos hormigueros, ardillas
y otros pequeños mamíferos. Varios espléndidos papagayos, o guacamayas, como también las llamaban. Los siguieron durante largos trechos. Estas grandes aves multicolores volaban con increíble gracia sobre las lanchas, como si tuvieran curiosidad por las extrañas criaturas que viajaban en ellas. Entonces describía a los pájaros, ¿no? Fíjense lo que va a hacer Leblanc ahora, es épico. Leblanc les disparó con su pistola a los pájaros, pero César Santos alcanzó a darle un golpe seco en el brazo desviando el tiro. El balazo asustó a los monos y otros pájaros. El cielo se llenó de alas, pero poco después los papagayos regresaron impasibles. No se comen, profesor. La carne es amarga. No hay razón para matarlos, reprochó César Santos al antropólogo. Me gustan las plumas, dijo Leblanc, molesto por la interferencia del guía. Cómprelas en Manaos, dijo secamente César Santos. Las guacamayas se pueden domesticar. Mi madre tiene una en nuestra casa de Boavista. La acompaña a todas partes, volando siempre a 2 metros por encima de su cabeza. Cuando mi madre va al mercado, la guacamaya sigue al bus hasta que ella se baja y la espera en un árbol mientras compra, y luego vuelve con ella como un perrito faldero, contó la doctora Omaira Torres. Alex comprobó una vez más que la música de su flauta alborotaba a los monos y a los pájaros. Borobá parecía particularmente atraído por la flauta. Cuando él tocaba, el mono quedaba inmóvil escuchando con una expresión solemne y curiosa. A veces le saltaba encima y tironeaba el instrumento pidiendo música. Alex lo complacía, encantado de contar por fin con una audiencia interesada, después de haber peleado por años con sus hermanas para que lo dejaran practicar la flauta en paz. Los miembros de la expedición se sentían confortados por la música, que los acompañaba a medida que el paisaje se volvía más hostil y misterioso. El muchacho tocaba sin esfuerzo, las notas fluían solas, como si ese delicado instrumento tuviera memoria y recordara la impecable maestría de su dueño anterior, el célebre Joseph Colt. La sensación de que eran seguidos se había apoderado de todos, sin decirlo, porque lo que no se nombra es como si no existiera. Vigilaban la naturaleza. El profesor Leblanc pasaba el día con sus binoculares en la mano examinando las orillas del río. La tensión lo había vuelto aún más desagradable. Los únicos que no se habían contagiado por el nerviosismo colectivo eran Kate Colt y el inglés Timothy Bruce. Ambos habían trabajado juntos en muchas ocasiones. Habían recorrido medio mundo para sus artículos de viaje. Habían estado en varias guerras y revoluciones, trepado montañas y descendido al foso del mar, de modo que muy pocas cosas le quitaban el sueño. Además, le gustaba alardear de indiferencia. ¿No te parece que nos están vigilando, Kate? Le preguntó su nieto. Sí. ¿No te da miedo? Hay varias maneras de superar el miedo, Alexander. Ninguna funciona, replicó ella. Apenas había pronunciado estas palabras cuando uno de los soldados que viajaba en su embarcación cayó sin un grito a sus pies. Kate Cole se inclinó sobre él sin comprender al principio qué había sucedido, hasta que vio una especie de espina larga clavada en el pecho del hombre. Comprobó que había muerto instantáneamente. La espina había pasado limpiamente entre las costillas y le había atravesado el corazón. Alex y Kate alertaron a los demás tripulantes, que no se habían dado cuenta de lo ocurrido. Tan silencioso había sido el ataque. Un instante después, media docena de armas de fuego se descargaron contra la espesura. Cuando se disipó el fragor, la pólvora y la estampida de los pájaros que cubrieron el cielo vieron que nada más se había movido en la selva. Quienes lanzaron el dardo, mortal, se mantuvieron agazapados, inmóviles y silenciosos. De un tirón, César Santos lo arrancó del cadáver y vieron que medía aproximadamente un pie de largo y era tan firme y flexible como el acero. El guía dio orden de continuar a toda marcha, porque en esa parte del río era angosto y las embarcaciones eran blancos fáciles de las flechas de los atacantes. No se detuvieron hasta 2 horas más tarde, cuando consideró que estaban a salvo. Recién entonces pudieron examinar el dardo, decorado con extrañas marcas de pintura roja y negra, que nadie pudo descifrar. Caracahue y Matube aseguraron que nunca las habían visto. No pertenecían a sus tribus, ni a ninguna otra conocida, pero aseguraron que todos los indios de la región usaban cerbatanas. La doctora Mayra Torres explicó que si el dardo no hubiese dado en el corazón,
Con tal espectacular precisión, de todos modos habría matado al hombre en pocos minutos, aunque de forma más dolorosa, porque la punta estaba impregnada de de curare, un veneno mortal empleado por los indios para cazar y para la guerra, contra el cual no se conocía el antídoto. Unas cerbatanas soplaban así, tiran largo. En este caso una espina envenenada. Esto es inadmisible. Esa flecha podría haberme dado a mí, protestó Leblanc. Cierto, admitió César Santos. Esto es culpa suya, agregó el profesor. ¿Culpa mía? Repitió César Santos, confundido por el giro inusitado que tomaba el asunto. Usted es el guía. Es responsable por nuestra seguridad, para eso le pagamos. No estamos exactamente en un viaje de turismo, profesor, replicó César Santos. Daremos media vuelta y regresaremos de inmediato. ¿Se da cuenta de la pérdida que sería para el mundo científico si algo le ocurriera a Ludovic Leblanc? Exclamó el profesor. Asombrados, los miembros de la expedición guardaron silencio. Nadie supo qué decir hasta que intervino Kate Cole. Me contrataron para escribir un artículo sobre la bestia y pienso hacerlo, con flechas envenenadas o sin ellas, profesor. Si desea regresar puede hacerlo a pie o nadando, como prefiera. Nosotros continuaremos de acuerdo a lo planeado, dijo. Vieja insolente, ¿cómo se atreve a empezar a chillar el profesor? No me falta el respeto, hombrecito, lo interrumpió calmadamente la escritora, cogiéndolo con firmeza por la camisa y paralizándolo con la expresión de sus temibles pupilas azules. Alex pensó que el antropólogo le plantaría una bofetada a su abuela y avanzó dispuesto a interceptarla. Pero no fue necesario. La mirada de Kate Cole tuvo el poder de calmar los ánimos del irritable Leblanc como por obra de magia. Todo el mundo le tiene miedo a Kate. ¿Qué haremos con el cuerpo de este pobre hombre? Preguntó la doctora señalando el cadáver. No podemos llevarlo en este clima, Omaira. Ya sabes que la descomposición es muy rápida. Supongo que debemos lanzarlo al río, sugirió César Santos. Su espíritu se enojaría y nos perseguiría para matarnos, intervino Matue, el guía indio aterrado. Entonces haremos como los indios cuando deben postergar una cremación. Lo dejaremos expuesto para que los pájaros y los animales aprovechen sus restos, decidió César Santos. ¿No habrá ceremonia como debe ser? Insistió Matue. No tenemos tiempo, un funeral apropiado demoraría varios días. Además, ese hombre era cristiano, explicó César Santos. Finalmente acordaron envolverlo en una lona y colocarlo sobre una pequeña plataforma de cortezas e instalaron en la copa de un árbol. Kate Cole, quien no era una mujer religiosa pero tenía buena memoria y recordaba las oraciones de su infancia, improvisó un breve rito cristiano. Timothy Bruce y Joel González filmaron y fotografiaron el cuerpo y el funeral como prueba de lo ocurrido. César Santos talló cruces en los árboles de la orilla y marcó el sitio lo mejor que pudo en el mapa para reconocerlo cuando volviera más a la tarde a buscar los huesos que serían entregados a la familia del difunto en Santa María de la Lluvia. A partir de ese momento el viaje fue de mal en peor. La vegetación se hizo más densa y la luz del sol solo los alcanzaba cuando navegaban por el centro del río. Iban tan apretados e incómodos que no podían dormir en las embarcaciones. A pesar del peligro que representaban los indios y los animales salvajes, era necesario acampar en la orilla. César Santos repartía los alimentos y organizaba las partidas de caza y pesca, y distribuía los turnos entre los hombres para montar guardia por la noche. Excluyó al profesor Leblanc, porque era evidente que el menor ruido le fallaban los nervios. Kate Cole y la doctora Mayra Torres exigieron participar en la vigilancia. Les pareció un insulto que las eximieran por ser mujeres. Entonces los dos chicos insistieron en ser aceptados también, en parte porque deseaban espiar a Caracahue. Lo habían visto echarse puñados de balas en los bolsillos y rondar el equipo de radio, con el cual de vez en cuando César Santos lograba comunicarse con gran dificultad para indicar su posición en el mapa al operador de Santa María de la Lluvia. La cúpula vegetal de la selva actuaba como un paraguas, impidiendo el paso de las ondas de radio. ¿Qué será peor, los indios o la bestia? Preguntó Alex en broma a Ludovic Leblanc. Los indios, joven, son caníbales. No solo se comen a sus enemigos, sino también a los muertos de su propia tribu, replicó enfático el profesor. ¿Cierto? Nunca había oído eso, anotó irónica la doctora María Torres. Lea mi libro, señorita. Doctora, lo corrigió ella por milésima vez. Estos indios matan para conseguir mujeres, aseguró Leblanc. Tal vez por eso mataría usted, profesor, pero no los indios, porque no le faltan mujeres, más bien le sobran, replicó la doctora.
Lo he comprobado con mis propios ojos. Asaltan otros chabones para robar a las muchachas. Que yo sepa, no pueden obligar a las muchachas a quedarse con ellos contra su voluntad. Si quieren, ellas se van. Cuando hay guerra entre dos chabonos, es porque uno ha empleado magia para hacer daño a otro, por venganza, o a veces son guerras ceremoniales, en las cuales se dan garrotazos, pero sin intención de matar a nadie, interrumpió César Santos. Se equivoca, Santos. Vea el documental de Ludovic Leblanc y entenderá mi teoría, aseguró Leblanc. Entiendo que usted repartió machetes y cuchillos en un jabón y prometió a los indios que les daría más regalos si actuaban para las cámaras de acuerdo con sus instrucciones, sugirió el guía. Eso es una calumnia. Según mi teoría, también otros antropólogos y periodistas han venido al Amazonas con sus propias ideas sobre los indios. Hubo uno que filmó un documental en que los muchachos andaban vestidos de mujer, se maquillaban y usaban desodorante, añadió César Santos. Ah, ese colega siempre tuvo ideas algo raras, admitió el profesor. El guía enseñó a Alex y a Nadia a cargar y usar las pistolas. La chica no demostró gran habilidad ni interés. Parecía incapaz de dar en el blanco a 3 pasos de distancia. Alex, en cambio, estaba fascinado. El peso de la pistola en la mano le daba una sensación de invencible poder. Por primera vez comprendía la obsesión de tanta gente por las armas. Mis padres no toleran las armas de fuego. Si me vieran con esto, creo que se desmayarían, comentó. No te verán, aseguró su abuela mientras le tomaba una fotografía. Alex se agachó y hizo ademán de disparar como hacía cuando jugaba de niño. La técnica segura para errar el tiro es apuntar y disparar apurado, dijo Kate Cole. Si nos atacan, eso es exactamente lo que harás, Alexander. Pero no te preocupes, porque nadie estará mirándote. Lo más probable es que para entonces ya estemos todos muertos. ¿No? Una esperanza le da Kate. No confías en que yo pueda defenderte, ¿verdad? No, pero prefiero morir asesinada por los sitios en el Amazonas que de vejez en Nueva York, explicó su abuela. Eres única, Kate, sonrió el chico. Todos somos únicos, Alexander, le cortó ella. Al tercer día de navegación, vislumbraron una familia de venados en un pequeño claro de la orilla. Los animales, acostumbrados a la seguridad del bosque, no parecieron perturbados por la presencia de los botes. César Santos ordenó detenerse y mató a uno con su rifle, mientras los demás huían despavoridos. Esa noche los expedicionarios cenarían muy bien. La carne de venado era muy apreciada a pesar de su textura fibrosa y sería una fiesta después de tantos días con la misma dieta de pescado. Matue llevaba un veneno que los indios de su tribu echaban en el río. Cuando el veneno caía al agua, los peces se paralizaban y era posible insertarlos fácilmente con una lanza o una flecha atacada en una liana. El veneno no dejaba rastros en la carne del pescado ni en el agua. El resto de los peces se recuperaba a los pocos instantes. Se encontraban en un lugar apacible donde el río formaba una pequeña laguna, perfecto para detenerse por un par de horas a comer y reponer las fuerzas. César Santos les advirtió que tuvieran cuidado, porque el agua era turbia y habían visto caimanes unas horas antes, pero todos estaban acalorados y sedientos. Con las pértigas, los guardianes movieron el agua, y como no vieron huellas de caimanes, todos decidieron bañarse, menos el profesor Ludovic Leblanc, quien no se metía al río por ningún motivo. Borobá, el mono, era enemigo del baño, pero nadie lo obligaba a remojarse de vez en cuando para quitarle las pulgas. Montado en la cabeza de su ama, el animalito lanzaba exclamaciones del más puro espanto cada vez que lo salpicaba una gota. Los miembros de la expedición chapotearon por un rato, mientras César Santos y 2 de los hombres destrozaban al venado y encendían el fuego para hacerlo. Alex vio a su abuela quitarse los pantalones y la camisa para nadar en ropa interior sin muestras de pudor, a pesar de que al mojarse parecía casi desnuda. Trató de no mirarla, pero pronto comprendió que allí, en medio de la naturaleza, y tan lejos del mundo conocido, la vergüenza por el cuerpo no tenía cabida. Se había criado en estrecho contacto con su madre y sus hermanas, y en la escuela se había acostumbrado a la compañía del sexo opuesto, pero en los últimos tiempos todo lo femenino le atraía como un misterio remoto y prohibido. Conocía la causa. Sus hormonas que andaban muy alborotadas y no lo dejaban pensar en paz. La adolescencia era un lío. Lo peor de lo peor, decidió. Deberían inventar un aparato con rayos láser, donde uno se metiera por un minuto y ¡paf!
saliera convertido en adulto. Llevaba un huracán por dentro. A veces andaba eufórico, rey del mundo, dispuesto a luchar a brazo partido como un león. Otras era simplemente un renacuajo. Desde que empezó ese viaje, sin embargo, no se había acordado de las hormonas. Tampoco le había alcanzado el tiempo para preguntarse si valía la pena seguir viviendo. Una duda que antes lo asaltaba, por lo menos una vez al día. Ahora comparaba el cuerpo de su abuela, enjuto, lleno de nudos, la piel cuarteada, con las suaves curvas doradas de la doctora Mayra Torres, quien usaba un discreto traje de baño negro, y con la gracia todavía infantil de Nadia. Consideró cómo cambia el cuerpo en las diferentes edades, y decidió que las tres mujeres, a su manera, eran igualmente hermosas. Se sonrojó ante esa idea. Jamás hubiera pensado 2 semanas antes que podía considerar atractiva a su propia abuela. ¿Estarían las hormonas cocinándole el cerebro? Un alarido escalofriante sacó a Alex de tan importantes cavilaciones. El grito provenía de Joel González, uno de los fotógrafos, quien se debatía desesperadamente en el lodo de la orilla. Al principio nadie supo lo que sucedía. Solo vieron los brazos del hombre agitándose en el aire y la cabeza que se hundía y volvía a emerger. Alex, quien participaba en el equipo de natación de su colegio, fue el primero en alcanzarlo de 2 o 3 brazadas. Al acercarse, vio con absoluto horror que una serpiente gruesa, como una hinchada manguera de bombero, envolvía el cuerpo del fotógrafo. Alex cogió a González por un brazo y trató de arrastrarlo hacia la tierra firme, pero el peso del hombre y el reptil era demasiado para él. Con ambas manos intentó separar al animal tirando con todas sus fuerzas, pero los anillos del reptil apretaron más a su víctima. Recordó la escalofriante experiencia de la surucucú, que una noche antes le había enrollado una pierna. Esto era 1000 veces peor. El fotógrafo ya no se debatía ni gritaba, estaba inconsciente. ¡Papá, papá! ¡Una anaconda! Llamó Nadia, sumándose a los gritos de Alex. Para entonces, Kate Cole, Timothy Bruce y los 2 soldados se habían aproximado y entre todos luchaban con la poderosa culebra para desprenderla del cuerpo del infeliz González. El alboroto movió el barro del fondo de la laguna, tornando el agua oscura y espesa como chocolate. En la confusión no se veía lo que pasaba. Cada uno hablaba y gritaba instrucciones sin resultado alguno. El esfuerzo parecía inútil hasta que llegó César Santos con el cuchillo con el que estaba destrozando el venado. El guía no se atrevió a usarlo a ciegas por temor a herir a Joel González o a cualquiera de los otros que forcejeaba con el reptil. Debió esperar el momento en que la cabeza de la anaconda surgió brevemente del lodo para decapitarla de un tajo certero. Un genio, César. El agua se llenó de sangre volviéndose color de óxido. Necesitaron 5 minutos más para liberar al fotógrafo porque los anillos constrictores seguían oprimiéndolo por reflejo. Arrastraron a Joel González hasta la orilla, donde quedó tendido como muerto. El profesor Leblanc se había puesto tan nervioso que desde un lugar seguro disparaba tiros al aire, contribuyendo a la confusión y al trastorno general, hasta que Kate Cole le quitó la pistola y lo conminó a callarse. Bien, Kate. Mientras los demás habían estado luchando en el agua con la anaconda, la doctora Mayra Torres había trepado de vuelta a la lancha a buscar su maletín y ahora se encontraba de rodillas junto al hombre inconsciente con una jeringa en la mano. Actuaba en silencio y con calma, como si el ataque de una anaconda fuera un acontecimiento perfectamente normal en su vida. Inyectó adrenalina a González y una vez que estuvo segura de que respiraba, procedió a examinarlo. Tiene varias costillas rotas y está choqueado, dijo. Esperemos que no tenga los pulmones agujereados por un hueso o el cuello fracturado. Hay que inmovilizarlo. ¿Cómo lo haremos? Preguntó César Santos. Los indios usan cortezas de árboles, barros y liana, dijo Nadia, todavía temblando por lo que acababa de presenciar. Muy bien, Nadia, aprobó la doctora. El guía impartió las instrucciones necesarias y muy pronto la doctora, ayudada por Kate y Nadia, habían envuelto al herido desde las caderas hasta el cuello en trapos empapados, en barro fresco, encima habían puesto lonjas largas de corteza, luego la habían amarrado. Al secarse el barro, ese paquete primitivo tendría el mismo efecto de un moderno corsé ortopédico. Joel González, atontado y atolorido, no sospechaba aún de lo ocurrido, pero había recuperado el conocimiento y podía articular algunas palabras. Debemos conducir a Joel de inmediato a Santa María de la Lluvia. Allí podría llevarlo en el avión de Mauro Carías a un hospital, determinó la doctora. Este es un terrible inconveniente,
Tenemos solamente 2 botes. No podemos mandar uno de vuelta, replicó el profesor Leblanc. ¿Cómo? Ayer usted quería disponer de un bote para escapar y ahora no quiere enviar a uno con mi amigo malherido, preguntó Timothy Bruce, haciendo un esfuerzo para mantener la calma. Sin atención adecuada, o él puede morir, explicó la doctora. No exagere, mi buena mujer. Este hombre no está grave, solo asustado. Con un poco de descanso se repondrá en un par de días, dijo Leblanc. Muy considerado por su parte, profesor, masculló Timothy Bruce cerrando los puños. Basta, señores. Mañana tomaremos una decisión. Ya es demasiado tarde para navegar. Pronto oscurecerá. Debemos acampar aquí, determinó César Santos. La doctora Mayra Torres ordenó que hicieran una fogata cerca del herido para mantenerlo seco y caliente durante la noche, que siempre era fría. Para ayudarlo a soportar el dolor, le dio morfina y para prevenir infecciones comenzó a administrarle antibióticos. Mezcló unas cucharadas de agua y un poco de sal en una botella de agua y dio instrucciones a Timothy Bruce de administrar el líquido cucharaditas a su amigo, para evitar que se deshidratara, puesto que resultaba evidente que no podría tragar alimentos sólidos en los próximos días. El fotógrafo inglés, quien rara vez cambiaba su expresión de caballo a búlico, estaba francamente preocupado y obedeció las órdenes con la solicitud de madre. Hasta el malhumorado profesor Leblanc debió admitir para sus adentros que la presencia de la doctora era indispensable en una aventura como esta. Entretanto, 3 de los soldados y Caracahue habían arrastrado el cuerpo de la anaconda hasta la orilla. Al medirla vieron que tenía casi 6 metros de largo. El profesor Leblanc insistió en ser fotografiado con la anaconda enrollada en torno a su cuerpo, de tal modo que no se viera que le faltaba la cabeza. Después los soldados arrancaron la piel del reptil que clavaron sobre un tronco para secarla. Con este método podían aumentar el largo en un 20% y los turistas pagarían un buen precio por ella. No tendrían que llevarla a la ciudad, sin embargo, porque el profesor Leblanc ofreció comprarla allí mismo, una vez que estuviera seguro que no se la darían gratis. Kate Cole cuchilló burlón al oído de su nieto que seguramente dentro de algunas semanas el antropólogo exhibiría a la anaconda como un trofeo en sus conferencias, contando cómo la cazó con sus propias manos. Así había ganado su fama de héroe entre estudiantes de antropología en el mundo entero, fascinados con la idea de que los homicidas tenían el doble de mujeres y 3 veces más hijos que los hombres pacíficos. La teoría de Leblanc sobre la ventaja del macho dominante, capaz de cometer cualquier brutalidad para transmitir sus genes, atraía mucho a estos aburridos estudiantes, condenados a vivir domesticados en plena civilización. Los soldados buscaron en la laguna la cabeza de la anaconda, pero no pudieron hallarla. Se había hundido en el lodo del fondo o la había arrastrado la corriente. No se atrevieron a escarbar demasiado, porque se decía que esos reptiles siempre andan en pareja, y ninguno estaba dispuesto a toparse con otro de aquellos ejemplares. La doctora Mayra Torres explicó que indios y caboclos por igual atribuían a las serpientes poderes curativos y proféticos. Las disecaban, las molían y usaban el polvo para tratar tuberculosis, calvicie y enfermedades de los huesos. También como ayuda para interpretar sueños. La cabeza de una de ese tamaño sería muy apreciada, aseguró. Era una lástima que se hubiese perdido. Los hombres cortaron la carne del reptil, la salaron y procedieron a asarla ensartada en palos. Alex, quien hasta entonces se había negado a probar, a probar pirarucú, oso hormiguero, tucán, mono o tapir, sintió una súbita curiosidad por saber cómo era la carne de aquella enorme serpiente del agua. Va aflojando Alex. Tuvo en consideración sobre todo cuánto aumentaría su prestigio ante Cecilia Burns y sus amigos de California cuando supieran que había cenado a Anaconda en medio de la selva amazónica. Posó frente a la piel de la serpiente con un pedazo de su carne en la mano, exigiendo que su abuela dejara testimonio fotográfico. El animal, bastante carbonizado porque ninguno de los expedicionarios era buen cocinero, resultó tener la textura del atún y un vago sabor de pollo. Comparado con el venado era desabrido, pero Alex decidió que en todo caso era preferible a los gomosos panqueques que preparaba su padre. El súbito recuerdo de su familia lo golpeó como una bofetada. Se quedó con el trozo de anaconda ensartado en el palillo, mirando a la noche pensativo. ¿Qué ves? Le preguntó Nadia en un susurro. Veo a mi mamá, respondió el chico, y un sollozo se le escapó de los labios. ¿Cómo está?
Enferma, muy enferma, respondió él. La tuya está enferma del cuerpo, la mía está enferma del alma. ¿Puedes verla?, inquirió Alex. A veces, dijo ella. Esta es la primera vez que puedo ver a alguien de esta manera, explicó Alex. Tuve una sensación muy extraña, como si viera a mi mamá con toda claridad en una pantalla, sin poder tocarla o hablarle. Todo es cuestión de práctica, Jaguar. Se puede aprender a ver con el corazón. Los chamanes como Walimai también pueden tocar y hablar desde lejos. Con el corazón, dijo nadie. Alex empieza a creer. Voy a poner una pausa un segundo. Bueno, vamos a seguir ahora entonces con el capítulo 9, la gente de la neblina. ¿Estoy grabando? Sí. Esa noche colgaron las hamacas entre los árboles y César Santos asignó los turnos, de 2 horas cada uno, para montar guardia y mantener el fuego encendido. Después de la muerte del hombre víctima de la flecha y del accidente de Joel González, quedaban 10 adultos y los 2 chicos, porque Leblanc no contaba, para cubrir las 8 horas de oscuridad. Ludovic Leblanc se consideraba jefe de la expedición y como tal debía mantenerse fresco. Sin una buena noche de sueño, no se sentiría lúcido para tomar decisiones, argumentó. Insoportable. Los demás se alegraron, porque en realidad ninguno quería montar guardia con un hombre que se ponía nervioso a la vista de una ardilla. El primer turno, que normalmente era el más fácil porque la gente aún estaba alerta y todavía no hacía mucho frío, fue asignado a la doctora Mayra Torres, un caboclo y Timothy Bruce, quien no se consolaba por lo ocurrido a su colega. Bruce y González habían trabajado juntos durante varios años y se estimaban como hermanos. El segundo turno correspondía a otro soldado, Alex y Kate Colt. El tercero, Matube, César Santos y su hija Nadia. El turno del amanecer fue entregado a 2 soldados y Caracahue. Para todos fue difícil conciliar el sueño, porque a los gemidos del infortunado Joel González se sumaba un extraño y persistente olor que parecía impregnar el bosque. Habían oído hablar de la fetidez que según se aseguraba era característica de la bestia. César Santos explicó que probablemente estaban acampando cerca de una familia de iraras, una especie de comadreja de rostro muy dulce, pero con un olor parecido al de los zorrillos. Esta interpretación no tranquilizó a nadie. Estoy mareado y con náuseas, comentó Alex pálido. Si el olor no te mata, te hará fuerte, dijo Kate, que era la única impasible ante la idiotez. ¡Es espantoso! Digamos que es diferente. Los sentidos son subjetivos, Alexander. Lo que a ti te repugna para otro puede ser atractivo. Tal vez la bestia emite ese olor como un canto de amor para llamar a su pareja, dijo sonriendo su abuela. ¡Puaj! Huele a cadáver de rata mezclado con orina de elefante, comida podrida y... Es decir, huele como tus calcetines, le cortó su abuela. Persistían los expedicionarios la sensación de ser observados por cientos de ojos desde la espesura. Se sentían expuestos, iluminados como estaban por el tembleque claridad de la fogata y un par de lámparas de petróleo. La primera parte de la noche transcurrió sin mayores sobresaltos, hasta el turno de Alex, Kate y uno de los soldados. El chico pasó la primera hora metiendo la noche y el reflejo del agua, cuidando el sueño de los demás. Pensaba en cuánto había cambiado en pocos días. Ahora podía pasar mucho tiempo quieto y en silencio, entretenido con sus propias ideas, sin necesidad de sus juegos de video, su bicicleta o su televisión como antes. Descubrió que podía trasladarse a ese lugar íntimo de quietud y silencio que debía alcanzar cuando escalaba montañas. La primera lección de montañismo de su padre había sido que mientras estuviera tenso, ansioso o apurado, la mitad de su fuerza se dispersaba. Se requería calma para vencer a la montaña. Podía aplicar esa lección cuando escalaba, pero hasta ese momento de poco le había servido en otros aspectos de su vida. Se dio cuenta de que tenía muchas cosas en las cuales meditar, pero la imagen más recurrente era siempre su madre. Si ella moría, siempre se detenía allí. Había decidido no ponerse en ese caso, porque era como llamar a la desgracia. Se concentraba, en cambio, en enviarle energía positiva. Era su forma de ayudar. De súbito, un ruido interrumpió sus pensamientos. Oyó con toda nitidez unos pasos de gigante aplastando los arbustos cercanos. Sintió un espasmo en el pecho, como si se ahogara. Por primera vez, desde que perdiera los lentes en el recinto de Mauro Carías, los echó de menos, porque su visión era mucho peor de noche.
Sosteniendo las pistolas con ambas manos para dominar su temblor, tal como había visto en las películas, esperó sin saber qué hacer. Cuando percibió que la vegetación se movía muy cerca, como si hubiera un contingente de enemigos agazapados, lanzó un largo grito estremecedor que sonó como sirena de naufragio y despertó a todo el mundo. En un instante su abuela estaba a su lado apuñando su rifle. Los dos se encontraron frente a frente con la cabezota de un animal que al principio no pudieron identificar. Era un cerdo salvaje, un gran jabalí. No se movieron paralizados por la sorpresa, y esto los salvó, porque el animal, como Alex, tampoco veía bien en la oscuridad. Por suerte, la brisa corría en dirección contraria, así que no pudo olerlos. César Santos fue el primero en deslizarse con cautela de su hamaca y evaluar la situación, a pesar de la pésima visibilidad. Nadie se mueva, ordenó casi en un susurro para no atraer al jabalí. Su carne es muy sabrosa y habría alcanzado para festejar durante varios días, pero no había luz para disparar y nadie se atrevió a empuñar un machete y a arremeter contra tan peligroso animal. El cerdo se paseó tranquilamente entre las hamacas, olisqueó las provisiones que colgaban de cordeles para salvarlas de las ratas y hormigas, y finalmente asomó la nariz en la carpa del profesor Ludovic Leblanc, quien estuvo a punto de sufrir un infarto del susto. No quedó más remedio que aguardar a que el pesado visitante se aburriera de recorrer el campamento y se fuera, pasando tan cerca de Alex que éste hubiera podido estirar la mano para tocar su erizado pelaje. Después que se disipó la tensión y pudieron bromear, el muchacho se sintió como un histérico por haber gritado de esa manera. Pero César Santos le aseguró que había hecho lo correcto. El guía repitió sus instrucciones en caso de alerta: agacharse y gritar primero, disparar después. No había terminado de decirlo cuando sonó un tiro. Era Ludovic Leblanc disparando al aire 10 minutos después de que había pasado el peligro. Definitivamente el profesor era de gatillo ligero, como dijo Kate Cole. En el tercer turno, cuando la noche estaba más fría y oscura, correspondió a la vigilancia César Santos, Nadia y uno de los soldados. El guía vaciló en despertar a su hija, quien dormía profundamente abrazada a Borobá, pero adivinó que ella no le perdonaría si dejaba de hacerlo. La niña se despabiló el sueño con 2 tragos de café negro bien azucarado y se abrigó lo mejor que pudo con un par de camisetas, su chaleco y la chaqueta de su padre. Alex había alcanzado solo a dormir 2 horas y estaba muy cansado, pero cuando vislumbró la tenue luz de la fogata que nadie se aprontaba para hacer a su guardia, se levantó también, dispuesto a acompañarla. Yo estoy segura, no te preocupes. Tengo el talismán que me protege, susurró ella para tranquilizarlo. Vuelve a tu hamaca, le ordenó César Santos. Todos necesitamos dormir. Para eso se establecen los turnos. Alex obedeció de mala gana, decidido a mantenerse despierto, pero a los pocos minutos lo venció el sueño. No pudo calcular cuánto había dormido, pero debía haber sido más de 2 horas, porque cuando despertó sobresaltado por el ruido a su alrededor, el turno de nadie había terminado hacía rato. Apenas empezaba a aclarar. La bruma era lechosa y el frío intenso, pero ya todos estaban en pie. Flotaba en el aire un olor tan denso que podía cortarse con el cuchillo. ¿Qué pasó?, preguntó rodando fuera de su hamaca, todavía aturdido de sueño. Nadie salga del campamento por ningún motivo. Echen más palos en el fuego, ordenó César Santos, quien se había atado un pañuelo en la cara y se encontraba con un rifle en la mano, una linterna en otra, examinando la temblorosa niebla gris que invadía el bosque al despuntar el alba. Kate, Nadia y Alex se apresuraron a alimentar la fogata con más leña y aumentó un poco la claridad. Caracahue había dado la voz de alarma. Uno de los caboclos que vigilaba con él había desaparecido. César Santos disparó 2 veces al aire llamándolo, pero como no hubo respuesta, decidió ir con Timothy Bruce y 2 soldados a recorrer los alrededores, dejando a los demás armados de pistolas en torno a la fogata. Todos debieron seguir el ejemplo del guía y amordazarse con pañuelos para poder respirar. Pasaron unos minutos que se hicieron eternos, sin que nadie pronunciara ni una palabra. A esa hora normalmente comenzaba a despertar los monos en las copas de los árboles, y sus gritos que sonaban como ladridos de perros anunciaban el día. Sin embargo, esa madrugada reinaba un silencio espeluznante. Los animales y hasta los pájaros habían escapado. De pronto sonó un balazo, seguido por la voz de César Santos, y luego las exclamaciones de los otros hombres. Un minuto después llegó Timothy Bruce sin aliento. Habían encontrado el caboclo. El hombre
Estaba tirado de bruces entre los helechos. La cabeza, sin embargo, estaba de frente, como si una mano poderosa lo hubiera girado en 90 grados hacia la espalda, partiendo los huesos del cuello. Tenía los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror deformaba su rostro. Al volverlo, vieron que el torso y el vientre habían sido destrozados con tajos profundos. Había centenares de extraños insectos, garrapatas y pequeños escarabajos sobre el cuerpo. La doctora Omaira Torres confirmó lo evidente. Estaba muerto. Timothy Bruce corrió a buscar su cámara para dejar testimonio de lo ocurrido, mientras César Santos recogió algunos de los insectos y los puso en una bolsita de plástico para llevárselos al padre Baldomero Santa María de la Lluvia, quien sabía de entomología y coleccionaba especies de la región. En ese lugar la fetidez era mucho peor, y necesitaron un gran esfuerzo de voluntad para no salir espantados. César Santos dio instrucciones a uno de los soldados para que regresara a vigilar a Joel González, quien había quedado solo en el campamento, y a Caracahue, y otro soldado para que revisaran las cercanías. Matue, el guía indio, observaba el cadáver profundamente alterado. Se había vuelto gris, como si estuviera en presencia de un fantasma. Nadia se abrazó a su padre y ocultó la cara en su pecho para no ver el siniestro espectáculo. La bestia, exclamó Matue. Nada de bestia, hombre, esto lo hicieron los indios, le refutó el profesor Leblanc, pálido de la impresión, con un pañuelo impregnado de agua de colonia en una mano, tembleque, y la pistola en la otra. En ese instante, Leblanc retrocedió, tropezó y cayó sentado en el barro. Lanzó una maldición y quiso ponerse de pie, pero cada movimiento que hacía resbalaba más y más, revolcándose en una materia oscura, blanda y con grumos. Por el espantoso olor, supieron que no era lodo, sino un charco enorme de excremento. El célebre antropólogo quedó literalmente cubierto de caca de pies a cabeza. César Santos y Timothy Bruce le pasaron una rama para alarlo y ayudarlo a salir. Luego lo acompañaron al río a prudente distancia para no tocarlo. Leblanc no tuvo más remedio que remojarse por un buen rato, tiritando de humillación, de frío, de miedo y de ira. Caracahue, su ayudante personal, se negó rotundamente a jabonarlo o a lavarle la ropa, y a pesar de las trágicas circunstancias, los demás debieron contenerse para no estallar a carcajadas de puros nervios. En la mente de todos había el mismo pensamiento. El ser que produjo esa deposición debía ser del tamaño de un elefante. Estoy casi segura que la criatura que hizo esto tiene una dieta mixta, vegetales, frutas y algo de carne cruda, dijo la doctora, quien se había atado un pañuelo en torno a la nariz y la boca, mientras observaba un poco de aquella materia bajo la lupa. Entretanto, Kate Cole estaba a gatas examinando el suelo y la vegetación imitada por su nieto. Mira, abuela, hay ramas rotas y en algunas partes los arbustos están aplastados, como por patas enormes. Encontré unos pelos negros y duros, exclamó el muchacho. Pudo haber sido el jabalí, dijo Kate. También hay muchos insectos, los mismos que hay sobre el cadáver. No los había visto antes. Apenas aclaró el día, César Santos y Caracahue procedieron a colgar de un árbol, lo más alto que pudieron, el cuerpo del infortunado soldado envuelto en una hamaca. El profesor, tan nervioso que había desarrollado un tic en el ojo derecho y temblor de las rodillas, se dispuso a tomar una decisión. Dijo que corrían grave riesgo, de morir todos, y él, Ludovic Leblanc, como responsable del grupo, debía dar las órdenes. El asesinato del primer soldado confirmaba su teoría de que los indios eran unos asesinos naturales, solapados y traicioneros. La muerte del segundo, en tan raras circunstancias, podía atribuirse también a los indios, pero admitió que no se podía descartar a la bestia. Lo mejor sería colocar sus trampas, a ver si con suerte caía la criatura que buscaban, antes de que volviera a matar a alguien, y enseguida regresar a Santa María de la Lluvia, donde podrían conseguir helicópteros. Los demás concluyeron que algo había aprendido el hombrecito, con su revolcón en el charco de excremento. El capitán Ariosto no se atreverá a negar ayuda a Ludovic Leblanc, dijo el profesor. A medida que se internaban en territorio desconocido y la bestia daba señales de vida, se había acentuado la tendencia del antropólogo a referirse a sí mismo en tercera persona. Varios miembros del grupo estuvieron de acuerdo. Kate Cole, sin embargo, se manifestó decidida a seguir adelante y exigió que Timothy Bruce se quedara con ella, puesto que de nada serviría encontrar a la criatura si no tenían fotografías para probarlo. El profesor sugirió que se separaran, y los que así lo desearan volvieran a la aldea en una de las lanchas. Los soldados y Matue, el guía indio, querían irse lo antes posible. Estaban aterrorizados.
La doctora Mayra Torres, en cambio, dijo que había llegado hasta allí con la intención de vacunar a indios, y que tal vez no tendría otra oportunidad de hacerlo en un futuro próximo, y no pensaba echarse atrás al primer inconveniente. Eres una mujer muy valiente, Mayra, comentó César Santos admirado. Yo me quedo, soy el guía. No puedo dejarlos ahí. Aquí, agregó. Alex y Nadia se dieron una rápida mirada de complicidad. Habían notado cómo César Santos seguía con la vista a la doctora y no perdía la oportunidad de estar cerca de ella. Ambos habían adivinado antes que lo dijera que si ella se quedaba, él lo haría también. ¿Cómo regresaremos los demás sin usted? Quiso saber Leblanc, bastante inquieto. Caracagüe puede conducirlos, dijo César Santos. Me quedo, se negó este lacónico como siempre. Yo también no pienso dejar sola a mi abuela, dijo Alex. No te necesito y no quiero andar con mocosos, Alexander, gruñó su abuela. Pero todos pudieron ver el brillo de orgullo en sus ojos de ave de rapiña ante la decisión de su nieto. Yo me voy a traer refuerzos, dijo Leblanc. ¿No está usted a cargo de la expedición, profesor? Preguntó Keiko fríamente. Soy más útil allá que aquí, farfulló el antropólogo. Haga lo que quiera. Pero si usted se va, yo me encargaré de publicarlo en la International Geographic y que todo el mundo sepa lo valiente que es el profesor Leblanc, lo amenazó ella. Finalmente acordaron que uno de los soldados y Matue conducirían a Joel González de vuelta a Santa María de la Lluvia. El viaje sería más corto porque iban con la corriente. Los demás, incluyendo a Ludovic Leblanc, que no se atrevió a desafiar a Keiko, se quedarían donde estaban hasta que llegaran refuerzos. A media mañana todo estuvo listo, los expedicionarios se despidieron y la lancha con el herido emprendió el regreso. Pasaron el resto de ese día y buena parte del siguiente instalando una trampa para la bestia, según las instrucciones del profesor Leblanc. Era de una sencillez infantil. Un gran hoyo en el suelo cubierto por una red disimulada con hojas y ramas. Se suponía que, al pisarla, el cuerpo caería al hueco arrastrando la red. Al fondo del pozo había una alarma de pilas que sonaría de inmediato para alertar a la expedición. El plan consistía en aproximarse antes de que la criatura lograra desenredarse de la red y salir del hueco y dispararle varias cápsulas de un poderoso anestésico capaz de dormir un rinoceronte. Lo más arduo fue cavar un hoyo, tan profundo como para contener una criatura del tamaño de la bestia. Todos se turnaron con la pala menos Nadia y Leblanc. La primera porque se oponía a la idea de hacer daño a un animal, y el segundo porque estaba con dolor de espalda. Bueno, el terreno resultó muy diferente de lo que el profesor creía cuando diseñó su trampa, cómodamente instalado en un escritorio en su casa, a miles y millas de distancia. Había una costra delgada de humus, más abajo una dura maraña de raíces, luego arcilla resbaladiza como jabón, y a medida que cavaban el pozo iba llenándose de un agua rojiza, donde nadaban toda suerte de animalejos. Por último desistieron, vencidos por los obstáculos. Alex sugirió utilizar las redes para colgarlas de los árboles mediante un sistema de cuerdas y de poner una carnada debajo. Al aproximarse la presa para apoderarse del cebo, sonaría la alarma y de inmediato le caería la red encima. Todos menos Leblanc consideraron que en teoría podría funcionar, pero estaban demasiado cansados para probarlo y decidieron postergar el proyecto hasta la mañana siguiente. Espero que tu idea nos sirva, Jaguar, dijo Nadia. La bestia es peligrosa, replicó el muchacho. ¿Qué harán con ella si la atrapan? ¿Matarla? ¿Cortarla en pedacitos para estudiarla? ¿Meterla en una jaula para el resto de su vida? ¿Qué solución tienes tú, Nadia? Hablar con ella y preguntarle qué quiere. Qué idea tan genial. Podríamos convidarla a tomar el té, se burló él. Todos los animales se comunican, aseguró Nadia. Eso dice mi hermana Nicole, pero ella tiene 9 años. Veo que a los 9 sabe más que tú a los 15, repitió Nadia. Se encontraron en un lugar muy hermoso. La densa enmarañada vegetación de la orilla se despejaba hacia el interior, donde el bosque alcanzaba una gran majestad. Los troncos de los árboles altos y rectos eran pilares de una magnífica catedral verde. Orquídeas y otras flores aparecían suspendidas en las ramas, y brillantes helechos cubrían el bosque. Era tan variada la fauna que nunca había silencio desde el amanecer hasta muy entrada la noche. Se escuchaba el canto de los tucanes y loros. Por la noche empezaban la algarabía de sapos y monos aulladores. Sin embargo, aquel jardín del Edén ocultaba muchos peligros. Las distancias eran enormes, la soledad absoluta, y sin conocer el terreno era imposible ubicarse. Según Leblanc, y en esto César Santos estaba de acuerdo,
La única manera de moverse en esa región era con la ayuda de los indios. Debían atraerlos. La doctora Mayra Torres era la más interesada en hacerlo, porque debía cumplir su misión de vacunarlos y establecer un sistema de control de salud, según explicó. No creo que los indios se presenten voluntariamente los brazos para que los pinches, Mayra. No han visto una aguja en sus vidas, sonrió César Santos. Entre ambos había una corriente de simpatía y para entonces se trataban con familiaridad. Le diremos que es magia muy poderosa de los blancos, dijo ella guiñándole un ojo. Lo cual es totalmente cierto, aprobó César Santos. Según el guía, había varias tribus en los alrededores que seguro habían tenido algún contacto, aunque breve, con el mundo exterior. Desde su avioneta había vislumbrado algunos yabonos, pero como no había dónde aterrizar por estos lados, se había limitado a señalarlos en su mapa. Las chozas comunitarias que había visto eran más bien pequeñas, lo cual significaba que cada tribu se componía de muy pocas familias. Según aseguraba el profesor Leblanc, quien se decía experto en la materia, el número mínimo de habitantes por yabono era alrededor de 50 personas. Menos no podrían defenderse de ataques de enemigos, y rara vez sobrepasaban los 250. César Santos sospechaba también la existencia de tribus aisladas que no habían sido vistas aún, como esperaba la doctora Mayra Torres, y la única forma de llegar hasta ellas sería por el aire. Deberían ascender a la selva del antiplano, a la región encantada de las cataratas, donde nunca pudieron llegar los forasteros antes de la invención de aviones y helicópteros. Con la idea de atraer a los indios, el guía amarró una cuerda entre dos árboles y de ella colgó algunos regalos: collares de cuentas, trapos de colores, espejos y chucherías de plástico. Reservó los machetes, cuchillos y utensilios de acero para más tarde, cuando comenzaran las verdaderas negociaciones y el trueque de regalos. Esa tarde César Santos intentó comunicarse por radio con el capitán Ariosto y con Mauro Carías en Santa María de la Lluvia, pero el aparato no funcionaba. El profesor Leblanc se paseaba por el campamento furioso ante esta nueva contrariedad, mientras los demás se turnaban, tratando en vano de enviar o recibir un mensaje. Nadia se llevó a Alex aparte para contarle que la noche anterior, antes de que el soldado fuera asesinado, durante el turno de Caracahue, ella vio al indio manipulando la radio. Dijo que ella se acostó cuando terminó su vigilancia, pero no se durmió de inmediato, y desde su hamaca pudo ver a Caracahue cerca del aparato. ¿Lo viste bien, Nadia? No, porque estaba oscuro, pero los únicos que estaban en pie en ese turno eran los dos soldados y él. Estoy casi segura de que no era ninguno de los soldados, replicó ella. Creo que Caracahue es la persona que mencionó Mauro Carías. Tal vez parte del plan es que no podamos pedir socorro en caso de necesidad. Debemos advertir a tu papá de todo. César Santos no recibió la noticia con interés. Se limitó a advertirles que antes de acusar a alguien debían estar bien seguros. Había muchas razones por las cuales un equipo de radio tan anticuado como ese podía fallar. Además, ¿qué razón tendría Caracahue para descomponerlo? Tampoco a él le convenía encontrarse incomunicado. Los tranquilizó diciendo que dentro de 3 o 4 días vendrían refuerzos. No estamos perdidos, solo aislados, concluyó. ¿Y la bestia, papá? Preguntó Nadia inquieta. No sabemos si existe, hija. De los indios, en cambio, podemos estar seguros. Tarde o temprano se aproximarán, y esperemos que lo hagan en son de paz. En todo caso, estamos bien armados. El soldado que murió tenía un fusil, pero no le sirvió de nada, refutó Alex. Se distrajo. De ahora en adelante tendremos que ser mucho más cuidadosos. Desgraciadamente somos solo 6 adultos para montar guardia. Yo cuento como un adulto, aseguró Alex. Está bien, pero Nadia no. Ella solo podrá acompañarme en mi turno, decidió César Santos. Ese día, Nadia descubrió cerca del campamento un árbol de urucupod. Arrancó varios de sus frutos, que parecían almendras peludas, los abrió y extrajo unas semillitas rojas del interior. Al apretarla entre los dedos, mezcladas con un poco de saliva, formó una pasta roja con la consistencia del jabón, la misma que usaban los indios, junto con otras tinturas vegetales para decorarse el cuerpo. Nadia y Alex se pintaron rayas, círculos y puntos en la cara, luego se ataron plumas y semillas en los brazos. Al verlos, Timothy Bruce y Kate Cole insistieron en tomarle fotos, y Mayra Torres en peinar el cabello rizado de la chica y adornarlo con minúsculas orquídeas. César Santos, en cambio, no lo celebró. La visión de su hija, decorada como una doncella indígena, pareció llenarlo de tristeza. Cuando disminuyó la luz, calcularon que en alguna parte el sol se aprestaba para desaparecer en el horizonte, dando paso a la noche. Bajo la cúpula de los árboles,
Rara vez aparecía un resplandor. Era difuso, filtrado por el encaje verde de la naturaleza. Solo a veces, donde había caído un árbol, se veía claramente el ojo azul del cielo. A esa hora, las sombras de la vegetación comenzaban a envolverlos como un cerco. En menos de una hora, el bosque se tornaría negro y pesado. Nadia pidió a Alex que tocara la flauta para distraerlos, y durante un buen rato, la música delicada y cristalina invadió la selva. Boroval Bonito seguía la melodía, moviendo la cabeza al compás de las notas. César Santos y la doctora Mayra Torres, en cuchillas junto a la fogata, estaban asando unos pescados para la cena. Kate Cole, Timothy Bruce y uno de los soldados se dedicaban a firmar las carpas y proteger las provisiones de los monos y las hormigas. Caracahue, el otro soldado, armados y alertas, vigilaban. El profesor Leblanc dictaba las ideas que pasaban por su mente en una grabadora de bolsillo, que siempre llevaba a mano para cuando se le ocurría un pensamiento trascendental que la humanidad no debía perder, lo cual ocurría con tal frecuencia que los muchachos fastidiados esperaban la oportunidad de robarle las pilas. Como a los 15 minutos del concierto de flauta, la atención de Bourgeois cambió súbitamente de foco. El mono comenzó a dar saltos, tironeando la ropa de su ama, inquieto. Al principio nadie pretendió ignorarlo, pero el animal no la dejó en paz hasta que ella se puso de pie. Después de atisbar hacia la espesura, ella llamó a Alex con un gesto, guiándolo lejos del círculo de luz de la fogata, sin llamar la atención de los otros. ¡Shh! Dijo, llevándose un dedo a los labios. Todavía quedaba algo de claridad diurna, pero casi no se distinguían los colores. El mundo parecía en tonos de gris y negro. Alex se había sentido constantemente observado desde que saliera de Santa María de la Lluvia, pero justo esa tarde, la impresión de ser espiado había desaparecido. Los invadía una sensación de calma y seguridad que no había tenido en muchos días. También se había fumado el penetrante olor que acompañó el asesinato del soldado la noche anterior. Los muchachos y Borobá se internaron unos metros de la vegetación, y allí aguardaron, con más curiosidad que inquietud. Sin haberlo dicho, suponían que si había indios por los alrededores y tuvieran la intención de hacerles daño, ya lo habrían hecho, porque los miembros de la expedición, bien iluminados por la hoguera del campamento, estaban expuestos a sus flechas y dardos envenenados. Esperaron quietos, sintiendo que se hundían en una algodonosa niebla, como si al caer la noche se perdieran las dimensiones habituales de la realidad. Entonces, poco a poco, Alex comenzó a ver a los seres que los rodeaban, uno a uno. Estaban desnudos, pintados de rayas y manchas, con plumas y tiras de cuero atadas a los brazos, silenciosos, ligeros, inmóviles. A pesar de encontrarse a su lado, era difícil verlos. Se mimetizaban tan perfectamente con la naturaleza que resultaban invisibles, como truenos fantasmas. Cuando pudo distinguirlos, Alex calculó que había por lo menos 20 de ellos, todos hombres, con sus primitivas armas en la mano. ¡Ahía! Susurró Nadia muy quedamente. Nadie contestó, pero un movimiento apenas perceptible entre las hojas indicó que los indios se aproximaban. En la penumbra y sin anteojos, Alex no estaba seguro de lo que veía, pero su corazón se disparó en loca carrera y sintió que la sangre se agolpaba en las sienes. Lo envolvió la misma alucinante sensación de estar viviendo un sueño que tuvo en presencia del jaguar negro en el patio de Mauro Carías. Había una tensión similar, como si los acontecimientos transcurrieran en una burbuja de vidrio que en cualquier instante podía hacerse añicos. El peligro estaba en el aire, tal como lo había estado con el jaguar, pero el chico no tuvo miedo. No se creyó amenazado por aquellos seres transparentes que flotaban entre los árboles. La idea de sacar su navaja o de llamar pidiendo socorro no se le ocurrió. En cambio, pasó por su mente como un relámpago una escena que había visto años antes en una película: el encuentro de un niño con un extraterrestre. La situación que vivía en ese momento parecía similar. Pensó maravillado que no cambiaría esa experiencia por nada del mundo. —¡Aía! —repitió Nadia. —¡Aía! —murmuró él también. No hubo respuesta. Los muchachos esperaron sin soltarse las manos.
quietos como estatuas. También Borobá se mantuvo inmóvil, expectante, como si supiera que participaba en un instante precioso. Pasaron minutos interminables, y la noche se dejó caer con gran rapidez, arropándolos por completo. Finalmente, se dieron cuenta de que estaban solos. Los indios se habían esfumado con la misma ligereza con que habían surgido de la nada. ¿Quiénes eran?, preguntó Alex cuando volvieron al campamento. Deben ser la gente de la neblina, los invisibles, los habitantes más remotos y misteriosos del Amazonas. Se sabe que existen, pero nadie en verdad ha hablado con ellos. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Alex. Ver cómo somos, tal vez, sugirió ella. Lo mismo quiero yo, dijo él. No le digamos a nadie que los hemos visto, Jaguar. Es raro que no nos hayan atacado y que tampoco se acerquen atraídos por los regalos que colgó tu papá, comentó el muchacho. ¿Crees que fueron ellos los que mataron al soldado de la lancha?, preguntó Nadia. No lo sé, pero si son los mismos, ¿por qué no nos atacaron hoy? Esa noche Alex hizo su guardia junto a su abuela sin temor, porque no percibió el olor de la bestia y no le preocupaban los indios. Después del extraño encuentro con ellos, estaba convencido de que unas pistolas servirían muy poco en caso de que quisieran atacarlos. ¿Cómo apuntar a esos seres casi invisibles? Los indios se disolvían como sombras en la noche. Eran mudos fantasmas que podían caerles encima y asesinarlos en cuestión de un instante, sin que ellos alcanzaran a darse cuenta. En el fondo, sin embargo, él tenía la certeza de que las intenciones de la gente de la neblina no eran esas. Y en el próximo video seguiremos con el capítulo 10.